Vamos a comenzar entonces. Les damos a todas y todos la bienvenida. Estamos muy contentos esta tarde. Hay que apagar los audios, por favor, para que no se acoplen. Muy contentas de recibirles aquí en nuestra casa, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, desde el colectivo Género y Territorio de nuestra facultad. Para esta instancia que hemos llamado la plataforma de lanzamiento de Censur. Ahora ustedes van a saber de qué se trata, asociada a nuestro proyecto Espacios Públicos del Miedo y los Cuidados. Me voy a presentar, mi nombre es Mabel Alarcón, yo soy arquitecta, docente del Departamento de Urbanismo de nuestra facultad, y junto con las profesoras Rosa María Guerrero y Montserrat del Pino hemos formado este colectivo de trabajo en temas de género y territorio. Y también nos acompañan hoy día varias de nuestras colaboradoras, que son estudiantes, investigadoras también de la facultad, y además profesoras, tenemos aquí autoridades, así es que estamos muy, muy contentas de recibirles. Estamos aquí varios en la sala, que a lo mejor no se va a ver porque la cámara está apuntando al proyector, y también tenemos a muchas compañeras que están hoy día acompañándonos por Zoom, de diversos lugares del mundo, puedo decir, lo cual nos tiene muy contentos. Contarles un poquito de qué se va a tratar la actividad. Yo les voy a dejar ahora en unos minutitos a la profesora Marcela Valdivia, que ella es subdirectora de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual de nuestra universidad, una iniciativa también pionera en términos de incorporar las temáticas de género en el ámbito universitario y académico, que nos va a dar unos saludos también de parte de la directora y de la Dirección de Equidad de Género. Luego la doctora Rosa María Guerrero, también cofundadora de nuestro colectivo, nos va a contar un poquito de qué se trata este proyecto de Espacios Públicos del Miedo y los Cuidados, que ya tiene un año de trabajo. Luego la doctora Paula Soto, que está por allí en Ciudad de México, nos va a... Sí, yo voy a decir, nos va a deleitar con una charla, porque siempre es un gusto escuchar a Paula y sus investigaciones sobre movilidad urbana y género. Y luego la profesora Montserrat del Pino, también colega nuestra querida cofundadora de este colectivo de Género y Territorio, nos va a llevar por el mundo de las tecnologías y vamos a mapear, vamos a conocer esta plataforma Censur, de qué se trata, vamos a poder mapear aquí digitalmente y vamos a poder ir viendo ahí cómo el mundo de las tecnologías nos ayuda en estas temas. Luego vamos a cerrar y a la salida les esperamos con un rico cafecito, cóctel, etc. Lamentablemente las que están en el Zoom no lo van a poder ver ni disfrutar, pero bueno, les contaremos después lo rico que fue. Así que eso, de bienvenida vamos a dejar entonces a la profesora Marcela Valdivia y damos inicio a nuestra actividad. Adelante, Marcela. Tenemos el audio ahí, así que donde quieran. Pero por favor, qué moderna. Hay que ver todo moderno. Bien, muy buenas tardes a todos. Pues eso, todas, sí, a todas. Bueno, estoy súper contenta de que te escuchaba, me venía muy contenta porque la verdad las cosas que vine reemplazando a la directora, yo soy la subdirectora, la que va a venir la directora, pero por problemas de agenda, hoy día no podía, me avisa, me dicen, Marcela, tienes que venir tú, y yo, ¡ay! ¿Qué tengo que hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces, bueno, yo había una charla con Paula, empecé a leer un poco más, a interiorizarme, y ahora que escuché esto, la verdad que estoy tan agradecida de que mi directora no haya podido venir y estar yo representando, porque creo que esto va a ser una tremenda posibilidad, y creo que realmente estoy súper contenta de estar compartiendo aquí con todos ustedes. Hay unas palabritas muy breves solamente para introducir y para dar la formalidad desde nuestra dirección de equidad de género y hacer presencia, que es lo que estamos haciendo, construyendo un mejor mundo. Muy buenas tardes a todas las personas presentes. Desde la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual, queremos relevar la importancia de instancias como la presente. El urbanismo con perspectiva de género es una herramienta relevante para la construcción de espacios más seguros y que promueven la igualdad entre las personas. Espacios que reconocen las necesidades de quienes los habitan y respondan a estas necesidades. Espacios que de alguna manera dialoguen con la comunidad. Es en este contexto
que la posibilidad de hacer un mapeo colectivo e interactivo de estos espacios es un gran adelanto, ya que nos va a permitir un conocimiento construido participativamente del territorio, lo que es fundamental para poder avanzar hacia un espacio público que considere las vivencias reales de quienes los habitamos y que por lo tanto sea realmente más inclusivo. Sin duda, este tipo de acciones contribuye a la prevención de la violencia de género en la comunidad universitaria y a la comunidad en general, y a la promoción del cuidado, que son objetivos fundamentales de esta dirección. Por eso es que no nos podríamos restar esta tarde de estar aquí presentes. Dicho esto, no me queda más que felicitar a esta iniciativa del colectivo de género y territorio de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, y en especial a las autoras del proyecto. Espacios públicos del miedo y los cuidados, metodologías con enfoque de género para el diseño de espacios públicos inclusivos en Concepción. Les agradezco mucho esta posibilidad, las felicito nuevamente y espero que realmente sea provechoso y que iniciemos y continuemos un diálogo que sea fructífero en pos de tener una universidad realmente más inclusiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Para nosotros de verdad que ha sido un camino, no siempre es fácil, lo hemos contado otras veces, incluso instalar estas temáticas en la facultad primero, entre las y los colegas, luego en la universidad, y también un desafío bien importante para nosotras hoy, y ahora ustedes lo van a poder ver en la presentación de Rosy, llevar esto al territorio. Es una preocupación todo este tiempo, entonces nosotras estamos muy conectadas con las instituciones, también aquí nos acompañan colegas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, hemos estado trabajando cuestiones bien interesantes también con vecinas y vecinos en los barrios, así es que llevando adelante esto, ya con mucho ganas. Bien, vamos a dejar ahora a la profesora Rosa María Guerrero, ella es la directora del proyecto, como dije antes también cofundadora de nuestro colectivo, amigas a estas alturas de la vida que hemos ido transitando en este camino de conocimiento. A nosotros lo dijimos alguna vez, tenemos que aprender nosotras también de esto, no éramos expertas cuando iniciamos esto, entonces estamos muy contentas también por todo lo que hemos aprendido. ¿Ya? Y ahí estamos resolviendo los últimos detalles y Rosy nos va a contar los avances del proyecto y en qué estamos ahora. Y por eso también esta invitación a la plataforma y al mapa. ¿Por ahí bien? ¿Se ve? Se ve perfecto. O sea, se ve los que están... Se ve todo. Los que están en Se ve súper bien. Ya, adelante, Rosy. Entonces, Carlos aquí. Bueno, muchas gracias a las que están aquí y a las que están acá, ¿ya? Por participar y por aceptar nuestra invitación a otro hito del proyecto, que es el lanzamiento de esta plataforma de mapeo digital, y que también es un momento para nosotros importante porque justo en este mes nosotros cumplimos un año del proyecto, ¿ya? Y hemos hecho muchas cosas en este tiempo. Y quería contarle un poco desde dónde partió y hasta un poco lo que tenemos hoy día, ya en este año que va a comenzar el proyecto, viene quizá uno de los desafíos más importantes que tenemos, que es empezar a sistematizar la información, ya a partir también del tiempo que van a estar en la plataforma disponible, que ya la hemos testeado, ya se ha mapeado un poco ahí ya, pero ahora la ha ido ajustando aquí la colega, y quería contarles, bueno, desde dónde surge en realidad, que Mabel ya les contó un poquito, nosotros el año 2019 creamos un electivo que respondía en realidad a una demanda que existía históricamente en la de esta facultad. Bueno, no solo de nuestra facultad, era una demanda que existía ya a nivel nacional, local y global, y que ellas también lo ponían en este contexto de demandar que hubiera un enfoque de género en la formación de los estudiantes. Nosotros nos hicimos como de alguna manera responsable de responder a través de la institucionalidad, a través de este electivo, que fue un camino que iniciamos donde nos fuimos formando y aprendiendo también de todo el trabajo de conocimiento que han desarrollado desde hace mucho tiempo investigadoras, activistas, feministas, ya de construcción de estos marcos como teóricos que a nosotros nos han servido mucho para ir forjando y construyendo, y que terminaron también el año 2021 en la elaboración de este proyecto, ¿ya? Que tiene como objetivo central es analizar los espacios públicos
el área central de Concepción, nos rotamos por términos de tiempo, de recursos, que son percibidos como de seguros y de cuidado. ¿Y qué elementos del diseño urbano ayudan o obstaculizan estas percepciones de medio cuidado para las mujeres, para a partir de ello elaborar una propuesta de metodologías de planificación y de diseño con enfoque de género? ¿Ya? Esos son como los 3 grandes objetivos y las 3 grandes dimensiones de este proyecto. ¿Ya? ¿Por qué surgía? Nosotros a medida que íbamos trabajando y conociendo a un montón de mujeres investigadoras que íbamos invitando a nuestro curso, que empezó en pandemia, por cierto, entonces tuvimos como 2 años conociendo mujeres por la red, investigadoras y colegas que estaban interesadas y llevaban mucho tiempo trabajando en este tema, también nos fuimos formando y entendiendo la dimensión de la problemática en la cual nosotros estábamos empezando a abordar desde nuestra facultad. Y empezamos a entender que concepto, por ejemplo, el primer gran concepto del miedo, era algo que vivían cotidianamente muchas mujeres a lo largo de los distintos espacios, territorios y ciudades. Que no era una percepción que tuviese que ver solo con una experiencia subjetiva, era una experiencia común a muchas mujeres. La violencia, tenemos ciudades que son violentas, ¿ya? Y la violencia, si bien la percibimos todos, es distinta cuando hablamos de hombres y mujeres. Se percibe de manera distinta, se vive de manera distinta, ¿ya? Aquí un poco algunas estadísticas que nosotros empezamos a revisar y vimos el enorme desafío que implicaba empezar a trabajar, porque exploramos también en sensibilidades muy complejas, ¿ya? Y lo vimos también con nuestras estudiantes del colectivo, del electivo, que empezamos a explorar esto de los miedos y empezaban a ver estas similitudes, esas experiencias comunes, y empezamos a nombrar cosas que nos pasaban a todas, que siempre habíamos vivido, como por ejemplo, todos estos relatos. Una participante de uno de nuestros talleres decía: nosotros desde que nacemos se nos inocula el miedo. Es un concepto que lo tenemos muy familiarizado. No así los hombres, porque en los talleres también nos pasa que a los hombres les cuesta mucho hablar de miedo. Y dijimos, bueno, esto no es azaroso que pase en las ciudades. Estas estadísticas, esto es parte también de un modelo de sociedad patriarcal que está muy instaurado, que está inscrito en la cultura, en la sociedad, y que ha definido espacios para los hombres y espacios para las mujeres. El espacio doméstico es para las mujeres, que están las labores de cuidado, y el espacio público, las tareas productivas, ¿ya? Es para los hombres. La ciudad es para los hombres. Y ha sido construida y pensada para ellos, dejando de lado esta diversidad, y es lo que algunas de nuestras colegas llaman ciudad androcéntrica y patriarcal, ¿ya? Por tanto, lo primero es saber que la ciudad no es neutra. Siempre ha sido marcada, y ha sido marcada por este modelo. Y eso ha tenido efectos profundos en cómo las mujeres viven, y digo las mujeres cuando también estamos muy conscientes que estamos en una categoría binaria y que todavía no hemos podido abordar estas otras categorías, otras identidades que no estamos recogiendo. Pero esto ha marcado mucho las experiencias de las mujeres en la ciudad. La mayoría de las tasas de victimización y de los delitos y del acoso se desarrolla en ciudades. La mayoría vivimos ahí también, ¿ya? Entonces tiene un impacto considerable y empieza a vulnerarse este derecho a la ciudad del que tanto hablamos, ¿ya? Para las mujeres. Se reliegan de ciertos espacios, son excluidas de ciertos espacios, o deben desarrollar una serie de estrategias para desplazarse. Esta idea de que las mujeres están en el espacio doméstico hace mucho que dejó de ser un espacio que solo era para ellas. La ciudad, las mujeres se despliegan por la ciudad desarrollando una gran cantidad de actividades, y para eso requieren recursos, ¿ya? Y espacios. Y por eso que empezamos a preguntar, bueno, ¿y cómo la planificación urbana y el diseño han abordado esto? ¿Se aborda aquí en Chile? ¿Qué se está haciendo en Chile como para abordar esto? Y nos dimos cuenta que no mucho, pero sí en otros lados, y que habían elementos que podíamos considerar y recuperar y ver si efectivamente se podían desarrollar en estos contextos, en estos territorios, ¿ya? Y habían un montón de elementos de diseño que estaban recuperándose o que habían sido considerados y organizados en otro lado a partir de experiencias de investigación. Y es por eso en este marco que nosotros nos planteamos tratar de responder esto, y responderlo en el contexto en el cual nosotros estamos, que es en este territorio. Y tratar desde ahí aportar, porque la mayoría de las investigaciones que se han desarrollado en este ámbito han sido en Santiago. Entonces, en regiones no hay mucha información, y los territorios y las realidades son distintas, aunque haya experiencias comunes. Pero como también
seguimos estudiando, nos dimos cuenta también de que en general el avance que había en la investigación del urbanismo feminista llevaba bastante tiempo, desde los años 40 que se están desarrollando investigación, que nosotros estábamos muy rezagados y que hoy día no solo se bastaba con visibilizar estas problemáticas, sino también había ya una propuesta de trabajo que visibilizaba esto, pero también proponía la necesidad de un cambio de paradigma en la planificación, y es lo que llaman ellos la ciudad cuidadora. ¿Y qué quiere, a qué alude eso? Básicamente a visibilizar el tema de los cuidados. Y los cuidados es preservar la vida, poner la vida en el centro cuando se piensa la ciudad. Y eso, que es una tarea que a todos en algún momento nos ha tocado realizar, en la vida hemos sido cuidados y cuidamos, ¿ya? Lo realizan nuevamente mayoritariamente las mujeres, ¿ya? No debería ser así, pero lo es. Y eso significa que las mujeres requieren una gran cantidad de recursos, de equipamiento para poder desarrollar estas tareas. Entonces, ¿qué es esa ciudad cuidadora? Es una ciudad que nos cuida, que nos permite desarrollar las tareas de cuidado, a todos, no solo a las mujeres. Significa cuidarnos a nosotras mismas, cuidar a otros y cuidar el entorno también. Estamos hablando de ciudades sostenibles, ya que preservan la vida y que están hechas para preservarla y para cuidarla. Entonces, también nos interesaba saber cómo esta ciudad que vivimos, que habitamos, ayuda a cuidar. ¿Cuánto nos ayuda esta ciudad a cuidar? ¿Cuánto el diseño urbano colabora en eso? ¿O no? Entonces, también nos interesaba pasar solo de diagnosticar o conocer cuáles eran estos espacios del miedo, sino también cuáles eran los espacios de cuidado y qué elementos del diseño eran rescatables de esta ciudad para poder implementarlo o recogerlo. ¿Ya? Que era la segunda parte. Y ahí también recogíamos muchos principios y elementos que, de otras investigaciones en otros contextos que nos ayudaban un poco a visualizar hacia dónde queríamos ir y ver si efectivamente nosotros el territorio acá se ajustaba un poco, nos aportaba también elementos. Nuestro caso de estudio, como bien saben, es Concepción, que es la tercera ciudad con mayores tasas de victimización internacional, ¿ya? Y es el territorio que la mayoría de nosotros habita cotidianamente. Por tanto, también era un compromiso con este espacio que habitamos de hacerlo más acogedor y de recoger cuáles eran sus problemáticas. Entonces, ¿qué metodologías hemos utilizado para recoger estas percepciones y estos elementos? Básicamente son dos. Una de carácter cualitativo, que son estos mapeos territoriales, participativos, que los hemos hecho con grupos de distintos tipos, organizaciones que son formales y otras organizaciones que se han formado específicamente para desarrollar esta actividad. Junta de vecinos, organizaciones de mujeres, ya gente de la academia, activistas, organizaciones, y ya tenemos una cantidad de información relativamente importante a partir de esta metodología, ¿ya? En los talleres nosotros que exponemos un poco también nuestro enfoque, nos interesa como parte también del objetivo de este trabajo, sacar algunos estereotipos sobre la idea de seguridad y de inseguridad, de entender que la seguridad no es tener más cámaras, ni tener más comisarías, ni tener necesariamente más iluminación, sino que también es cambiar de alguna manera la forma en cómo nos relacionamos con los espacios y las condiciones de ese espacio. Y progresivamente, a medida que hemos ido recogiendo información, nos hemos dado cuenta que los comentarios y las percepciones van por ese lado. No tanto, no se percibe más según un espacio que tiene más rejas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, vamos recogiendo estas percepciones y la segunda forma de acercamiento que tenemos para recoger información es el censo, que es el que va a presentar hoy día la colega Monse, que ella le va a contar más detalles. Algunos pequeños resultados preliminares, que digo preliminares porque tenemos todavía mucha información que tenemos que recoger, pero hicimos un poco este ejercicio, con a partir de la información que ya tenemos de los talleres, cuáles son estos lugares del miedo, ¿ya? Cuáles, aquí nombramos algunos, la frecuencia no necesariamente indica que es el espacio donde mayormente se percibe miedo, porque hay muchos que son repetidos, son muchas categorías, entonces todavía nos falta información para ir cerrando. Pero ahí pusimos algunos, ¿ya? ¿Y qué elementos del diseño urbano contribuyen a estas percepciones del miedo? Pues aquí tenemos el tema de la iluminación, ¿ya? Las personas, la ausencia de personas, ¿ya?
los sitios abandonados, el tráfico vehicular, el tipo de transporte que se desarrolla ahí, ¿ya? La vegetación, la fachada, elementos que también han sido considerados en nuestros estudios, pero queremos explorar como más en detalle el por qué estos elementos. Nosotros mientras más detalle, más nos sirve, porque nuestra propuesta puede ser mucho más aplicada. Aquí está un trabajo que hizo Daniela, que está aquí, que está visualmente muy bonito además, y ella hizo este trabajo del entorno del barrio universitario y del área central, pero rescató varios elementos que son del entorno de nuestra universidad, ¿ya? Cercano a nuestra universidad. Entonces, los elementos del espacio público que generaban inseguridad, ella los fue organizando, fue poniendo las imágenes y ella misma fue recogiendo. Un trabajo súper interesante, ¿ya? La iluminación, la vegetación, la fachada, ¿ya? Hay con mucho más en detalle, ¿ya? El mobiliario urbano, cómo contribuyen, porque no nos basta nombrar la categoría, el detalle es lo que más nos aporta un poco a ser más específico, ¿ya? La configuración de las aceras y las calles, cómo están construidas, también genera o disminuye, aumenta la percepción, la escala de la ciudad y el estado de los edificios, ¿ya? De los lugares del cuidado, aquí aparece nuestra Universidad de Concepción como uno de los lugares más importantes de cuidado, porque nos gusta la mayoría de los participantes de los talleres, el Parque Ecuador, la Plaza de la Independencia, los tribunales, ¿ya? Como digo, no son categorías que todavía están fijas, sino que estamos organizando un poco la información, pero quería que lo... ¿Por qué? ¿Qué elementos del diseño están asociados al cuidado? Bueno, el que tengan mucha gente es un elemento muy importante para que las mujeres consideren que es un espacio de cuidado. Y esa mucha gente son familias, son niños, son espacios familiares, ¿ya? El mobiliario, el equipamiento, ya que invita a quedarse, ¿ya? Las personas que están en ese espacio, las características, la iluminación, la seguridad. Y también, esto es con el Censur, ¿ya? Hicimos como un zoom para ver el barrio universitario específicamente, ¿ya? Un poco para que pudiera, con un trabajo que nos pidió Lucía, que quería ver un poco cómo se visualizaban estas percepciones acá, y pudimos ver un poco cómo se expresa también en el barrio universitario estos lugares del miedo y del cuidado. Eso se puede hacer, se puede desagregar por el paso por ahí, ¿ya? Y algunos, estos son como algunos de los espacios que fueron marcados por los que contestaron esta encuesta de la universidad que generan inseguridad. Bueno, ahí vamos en este camino de un año y nada, ahora yo les dejo un poco para que, creo que hemos ido avanzando, nos queda mucho, pero son como las primeras reflexiones que vamos haciendo a partir de lo que hemos ido recogiendo. Muchas gracias. Gracias, Rosa María, también por este Zoom y síntesis de este año de trabajo. Hay muchas más cosas en el, ¿cómo se llama esto? Tras bambalinas, pero bueno, me imagino que todas quienes han emprendido proyectos de investigación de este tipo se enfrentan también a los desafíos, muchas veces, digamos, remirar un poco las metodologías, hacer ajustes en el camino, etcétera. Así es que muy, muy contentas también de todo lo que nos explica Rosa. Bien, vamos a pasar ahora a una de las partes centrales también de este día de hoy. Vamos a invitar a la doctora Paula Soto, que nos acompaña desde México. Estamos muy contentas, Paula, de que hayas aceptado. Sabemos que prontamente tienes que viajar, tienes que moverte, así que te agradecemos toda la disposición de ajustar un poquito la agenda para poder acompañarnos hoy. Y creo que esto ha sido como un encuentro bien virtuoso. A Paula la veníamos leyendo hace tiempo, pero tuvimos hace un par de meses quizá, oportunidad de conocernos personalmente. Sí, un mes y medio. Un mes, diría yo. Un mes, ¿cierto? Oye, qué tan intenso. Gracias a una iniciativa de la Dirección de Equidad de Género, precisamente, que nos invitó allí a participar en una conversa muy interesante, y así que dijimos ya, de ahora en adelante, Paula también, queremos que nos acompañe. Así que te damos la bienvenida esta tarde, Paula, quedas con toda la pantalla a tu disposición para contarnos un poquito también de tus investigaciones y poder seguir avanzando. Adelante. Muchas gracias, Rosa María, Mabel y Montserrat, a este colectivo tan interesante y tan desafiante que ha dado una tarea que no ha sido fácil.
y que no es fácil, sobre todo en las disciplinas espaciales como el urbanismo. Yo trabajo en geografía humana acá, y que claramente cuando empezamos teníamos todas las barreras culturales del mundo, los colegas no entendían, consideraban que era un tema de moda. Compartimos el mismo camino sinuoso de ir validando, no una temática, yo creo que hay que validar una mirada, un enfoque distinto de análisis, que el enfoque feminista, de entender la ciudad, de entender el espacio, de entender el territorio. Así que yo las felicito. La verdad que cuando me hicieron la invitación, yo lo único que quería era participar y acomodar en realidad los tiempos es lo menos importante. Lo importante era compartir con ustedes, porque muchas de las cosas que ahora estoy viendo que han hecho han sido también muy similares al trabajo que hemos realizado en México. Y también un saludo especial a Maricela y a la Dirección de Equidad de Género, y sobre todo felicitarla por este proyecto precioso que se llama Espacios Públicos del Miedo y del Cuidado. Yo partí mis investigaciones sobre geografía feminista enfocada en las cuestiones del miedo, cómo se podía construir cotidianamente una geografía del miedo en la experiencia cotidiana de las mujeres. Luego llegué a la movilidad, a partir del miedo llegué a la movilidad cotidiana, y cómo esta emoción que es tan fundamental a la hora de pensar los paisajes y pensar el territorio se construye también a través de las emociones, me llevó al tema de la movilidad, cómo la emoción del miedo va generando geografías móviles del miedo, pero también se van construyendo otro tipo de asociaciones emocionales relacionadas con el miedo, como la humillación, la vergüenza, la ira, el enojo, que puede implicar una experiencia de acoso sexual en el espacio público. Entonces, hoy día yo lo que les voy a compartir es unas reflexiones que me han llevado al tema de los cuidados y la espacialidad de los cuidados, y a la movilidad de los cuidados, por qué son importantes de pensarlas. Yo hice una presentación que se las voy a compartir. Aquí está. Ahí la pueden ver, ¿verdad? Sí, sí, súper bien. Perfecto. Perfecto. Entonces nosotros con un equipo de investigación, sobre todo en mujeres jóvenes, yo creo que una de las características que ha tenido la geografía feminista en México es que si bien hay investigadoras que han estado instalando las temáticas, quienes más han sido como receptivas de este proyecto académico han sido sobre todo las estudiantas de licenciatura, de posgrado, que empiezan también a proponer temáticas de investigación novedosas que rompen un poco la estructura de los posgrados, y por lo tanto en el caso nuestro hicimos un equipo bien interesante con estudiantes de pregrado, de posgrado, de geografía, de urbanismo y de antropología. Y este es el resultado un poco de esa investigación. Por lo tanto, quiero detenerme en estos 20 minutitos en algunas cosas conceptuales que yo creo que son bien importantes para ir problematizando la relación espacio, cuidados, movilidad, mostrarle algunas evidencias de nuestra investigación, replantear una noción que ha estado muy en la discusión yo diría en la última década en América Latina, que es el concepto de la movilidad de los cuidados, y presentar algunas conclusiones que hemos ido construyendo en el colectivo respecto a esta investigación. Lo primero es que, ¿por qué pensar los cuidados desde una perspectiva espacial? Porque llama la atención que la economía feminista, que ya tiene muchísimos años, la sociología de los cuidados, la antropología de los cuidados, son proyectos académicos de larga data. Sin embargo, las disciplinas espaciales han sido mucho más lentas de incorporar este proyecto más de los cuidados dentro de su debate. Y yo creo que una de las cosas más importantes de pensar en términos espaciales los cuidados es que los cuidados no ocurren de manera abstracta. Los cuidados, al igual que el género, comparten esa categoría de naturalización y de normalización. Y por lo tanto, muchas veces pensamos los cuidados como algo intangible, pero que en realidad se observa en los sitios, se da en espacialidades específicas, en temporalidades concretas y sobre todo en relaciones que producen las necesidades de cuidar y al mismo tiempo que van construyendo un proceso complejo de relaciones sociales entre quien cuida, quien es cuidado, y cómo eso va variando a lo largo de las
historias personales, pero también a lo largo de la construcción de las sociedades. Si las relaciones de género son sociales, también son espaciales. Y eso es una de las afirmaciones sumamente importantes que tenemos que hacer. Las relaciones de género son sociales, pero también son temporales y son espaciales. Y por lo tanto, hay una forma específica a través de la cual las prácticas del cuidado tienen lugar, construyen lugar y se dan en ciertos lugares, dentro de los cuales las dicotomías público-privado, exterior-interior, adentro, afuera, han sido significativas para mostrar cómo los cuidados no solo ocurren dentro del espacio doméstico, porque pareciera ser que se ha naturalizado la idea de que el cuidado solo se da en espacialidades cerradas, en espacialidades domésticas, y no tiene lugar en los espacios públicos. Por lo tanto, este ejercicio que hacen ustedes de ubicar esos lugares del cuidado en los espacios públicos es súper significativo, porque hay que sacar los cuidados de la casa y hay que entenderlo como una continuidad público-privada. En ese sentido, yo creo que la literatura feminista ha sido súper importante en mostrar que la organización social de los cuidados depende de la organización social de las ciudades, también de los espacios rurales, pero me voy a enfocar en esa visión más urbana. Implican arreglos económicos, implican arreglos de tipo sociales, implican arreglos espaciales y sobre todo también los cuidados implican una serie de prácticas materiales que tienen lugar en determinados lugares. Por lo tanto, también los cuidados implican esta afectividad que ustedes hacían y emocionalidad que ustedes hacían referencia. A mí me parece que una de las definiciones que permite pensar un poco más esta espacialidad de los cuidados es la definición de Fischer y Tronto, que plantean que los cuidados son una actividad dentro de la especie humana que implica todo lo que es mantener, cuidar el mundo y reproducir el mundo, de manera que incluye las individualidades, pero también nuestros cuerpos, nuestros entornos, que es lo interesante, y cómo se van tejiendo en una red compleja. Yo creo que la noción de relación es súper importante para entender este vínculo entre espacio y cuidado. Hay entradas espaciales, un poco ustedes ya lo mencionaron, hay unas teorizaciones que van en la lógica de los espacios del cuidado, de las ciudades del cuidado, sobre todo trabajada más desde el urbanismo feminista. Hay otras entradas espaciales desde la lógica de los paisajes del cuidado, mucho más geográfico, retomando el carácter teórico y tan importante que ha tenido el concepto de paisaje para la geografía y cómo se puede ir pensando estos paisajes del cuidado que también tienen relación con los paisajes de la salud, con los paisajes terapéuticos y cómo pueden ser pensados también los paisajes en términos y en la lógica de los cuidados. Y también más recientemente la noción de infraestructuras del cuidado que empieza a cruzar a la planificación urbana para ir pensando cuestiones como la equidad territorial y cómo efectivamente, como lo decía Rosy, la planificación favorece o no esta pregunta fundamental, es de si las infraestructuras pueden cuidarnos o no. Es decir, bajo esa lógica, las ciudades pueden o no cuidarnos y qué papel tienen las infraestructuras en ese papel. Entonces yo llego a esta discusión de los cuidados a partir del debate sobre todo de la idea del género y la movilidad, porque lo que nos dimos cuenta en esta investigación que les voy a contar un poquito más adelante, es que la relación entre el género y la movilidad es inseparable. Hay muchas formas a través de las cuales esta idea y esta dicotomía que ha sido poco explorada, creo yo, que es la de lo móvil y lo inmóvil, asociado a lo femenino y lo masculino, tienen efectos espaciales dentro de la ciudad. La idea de que las mujeres son codificadas socioculturalmente como lo inmóvil, recuerden esas metáforas del óvulo que espera, el espermio que es móvil, construyen desde la biología una serie de esencialismos que tienen efectos a la hora de pensar en términos sociales. Y por lo tanto, una de las cosas que he investigado tiene que ver con cómo los proyectos de movilidad dentro de la disciplina geográfica han tenido distintos momentos. Por una parte está toda esta discusión sobre el transporte, que fue durante mucho tiempo un consenso fundamental, sobre todo en los años 70 y los 80, de que las mujeres tenían necesidades diferenciales
a la hora de pensar la movilidad dentro de las ciudades. Las mujeres tenían roles sexuales distintos, sus viajes eran distintos, las características de esos viajes pendulares en relación a los varones, las mujeres realizan viajes más poligonales, los tiempos de los viajes eran diferentes, las mujeres tienden a desarrollar viajes en tiempos que no son de mucha congestión, son más bien tiempos valle. Las mujeres tienen dentro de sus viajes un factor fundamental que incide en su movilidad, que tiene que ver con este imaginario construido del miedo, que hace muchas veces que el espacio muestre este papel que Rosy lo decía y me parece que es importante fortalecer, y es que el espacio no es neutro y el transporte no es neutro. El espacio ha servido para dividir, para separar, para jerarquizar, pero también puede ser un factor de inclusión. El espacio es fundamental en producir el sexismo. El espacio, la ciudad y los territorios son fundamentales para producir la homofobia, pero también el racismo. Por lo tanto, el espacio tiene un papel más allá que ser un contenedor, más allá que ser un escenario, más allá que ser solamente ese contexto en el cual ocurren las relaciones sociales. El espacio puede producir esas relaciones. Y cuando pensamos en términos de género y transporte, una de las cosas más importantes ha sido esa. El cambio que se da en este continuo del género, de las mujeres y el transporte, a la movilidad y el transporte, sin duda, tuvo dos ejes fundamentales. Por una parte, el llamado nuevo paradigma de las movilidades de los 90 en adelante, que llama precisamente a cuestionar sobre todo las disciplinas de las ciencias sociales, porque habían sido fijas, ancladas en el territorio, y no pensaban cómo los procesos, sobre todo dentro de la ciudad, son móviles. Y también hay otro elemento que contribuye, que es que empezamos a pensar que los viajes dentro de la ciudad son mucho más que los viajes laborales o que los viajes educativos. Las personas, y sobre todo las mujeres, se mueven para otros tipos de necesidades que, como están articuladas con el espacio doméstico, no se miden. Daniela Rubio, que es una estudiante de doctorado de la Universidad de Chile, decía, son viajes que no cuentan. Y efectivamente son esos viajes que no cuentan los que abren una posibilidad de pensar esta relación, más que del género y el transporte, de la movilidad y el transporte. En ese sentido, creo que es sumamente importante que, sobre todo, el debate de esta perspectiva más cultural de la movilidad nos ha ayudado, por ejemplo, a entender que el movimiento y el viaje son siempre prácticas corporeizadas. Por lo tanto, nos movemos en un cuerpo, viajamos en un cuerpo, y muchas veces ese cuerpo codificado en un lugar X puede ser un cuerpo fuera de lugar. Pero también las movilidades están implicadas en aspectos emocionales, sensoriales. En este último tiempo hemos trabajado harto la idea de los paisajes sensoriales, cómo hay dimensiones sensoriales, por ejemplo, en la construcción de esos paisajes del miedo o de esas geografías del miedo. El olor a orina, por ejemplo, en algunas de zonas de transporte para las mujeres en la Ciudad de México representa el dominio masculino de ese territorio, por lo tanto es un lugar que es mejor evadir. La música y el ruido, ustedes recién lo decían, cómo el ruido, el ambulantaje, la música que hay en las zonas de transporte, hace que muchas veces las mujeres sientan mayor temor porque no saben que si gritan nadie las va a escuchar. Por lo tanto, hay toda una dimensión sensorial que es importante de considerar cuando pensamos en los espacios del miedo y del cuidado. Y también las prácticas de movilidad, yo creo que es súper importante entenderlas no como un reflejo de las desigualdades, sino como el lugar también donde se producen esas desigualdades, donde se producen y reproducen las desigualdades a partir de lo que se ha denominado la política de la movilidad. Es decir, para que alguien se mueva, alguien tiene que anclarse. Y eso lo vimos en la pandemia. Para poder subsistir muchas veces con estas largas encierros, alguien tenía que moverse dentro de la familia, alguien tenía que ir a comprar al supermercado, alguien tenía que ir a los viajes de salud, y también habían otros y otras que hacían las compras por nosotras, que nos traían la comida. Por lo tanto, eso significa una política de la movilidad que reproduce esas desigualdades. Entonces, para pensar esta movilidad y los cuidados, nosotros pensamos en tres ejes, que son las desventajas en el uso del transporte, el diseño urbano y el transporte, y las movilidades interdependientes, que son fundamentales para entender la lógica de los cuidados. Si hay algo que define a los cuidados, es que es una relación, y es una relación de interdependencia, es quizás una precondición de la relación de cuidado.
nosotros hicimos una investigación que resultó bastante fuerte, justo terminando la pandemia. Aplicamos 1.200 cuestionarios en la Ciudad de México para hacer una muestra representativa que buscaba medir cómo eran los viajes de cuidado de las mujeres, y además hicimos entrevistas móviles de acompañamiento a las mujeres en sus viajes de cuidado. Y hubo también investigaciones específicas para entender la movilidad del cuidado de mujeres trabajadoras domésticas, los viajes que se realizan de las mujeres en bicicleta, los viajes o las inmovilidades que tuvieron los jóvenes en pandemia, y hubo investigaciones específicas. ¿Qué es lo que ha significado para nosotros estudiar la cuestión de los viajes del cuidado? En primer lugar, y aquí solamente les voy a dar algunos datos, una cosa interesante que hicimos es que muchos, sobre todo los instrumentos, por una parte, yo creo que el enfoque, pero también la investigación feminista aplicada, lo que ha hecho es cuestionar no solo las teorías, sino que también los métodos a través de los cuales estudiamos. Y una de las cosas que nosotras hicimos al contexto de este proyecto fue cuestionar y retomar muchas críticas que se hacen a las encuestas de origen-destino, que no piensan, por ejemplo, en los viajes de cuidado, porque las encuestas de origen-destino generalmente toman propósitos de viajes muy tradicionales que son pensados fundamentalmente para los viajes masculinos. Por eso esta idea de que los viajes y que el transporte no es neutral es fundamental, porque cuando pensamos en medir los viajes, pensamos en los viajes pendulares casa-trabajo, como si fueran las únicas movilidades que importan a la hora de planear el transporte. Entonces hicimos todo un análisis de las encuestas, qué encuestas en América Latina medían un poco más los viajes o los propósitos más vinculados a los cuidados de las mujeres, como ir de compras, como recibir atención médica, acompañar a alguien, llevar o recoger algo, hacer trámites que conforman parte de esta serie de viajes invisibilizados, y construimos un instrumento que tomaba estas deficiencias que tienen en general las encuestas de origen-destino para pensar el tema de los viajes de cuidado, pero al mismo tiempo pensamos en que las metodologías cualitativas eh, eh, teníamos que pensar en metodologías más móviles también para entender estos viajes. Si estudiamos la movilidad, tenemos que movernos y tenemos que entender esos movimientos y cómo las mujeres interactúan con esas infraestructuras de las banquetas, dice aquí, de las aceras, de las calles, pero también del transporte, y eso lo hacemos generalmente acompañando a las mujeres. Por lo tanto, aquí les voy a mostrar dos órdenes de resultados. Por una parte, unos mucho más cuantitativos, como estos que muestran que ir de compras, por ejemplo, para las mujeres significa lo mismo que para los hombres el trabajo. Y eso es un dato que pareciera menor, pero es significativo. Es decir, si a las mujeres, en términos de porcentaje de viajes, los viajes a realizar compras para el hogar representan lo mismo que el trabajo, entonces estamos diciendo que hay un paradigma que está mal pensado en términos de movilidad, porque si seguimos pensando que los transportes, que la traza urbana, que incluso el uso del suelo está vinculada a la relación trabajo, casa-trabajo, y en realidad hay otras necesidades que tienen las mujeres a la hora de viajar. Es interesante que en ese sentido las mujeres trabajaban menos por la baja incorporación laboral, pero sobre todo que muchos de los viajes de cuidado son fundamentalmente viajes que realizan las mujeres. Cuando pensamos en qué transporte lo realizó, ahí me equivoqué, la caminata juega un papel fundamental y hace una diferencia significativa. Por lo tanto, cuando pensamos en infraestructuras, pensamos en grandes transportes, en el transporte público masivo, pensamos en el trabajo, pero también tenemos que pensar en las infraestructuras de las calles, es decir, cómo las aceras, que no necesariamente tienen las condiciones para la caminata, para ir con niñas, para llevar un cochecito, significa volver a pensar esta ciudad. Ahí encontramos que fundamentalmente la caminata se utiliza por las mujeres en casi un 70% para hacer compras y trámites. Por lo tanto, es súper importante que el caminar está asociado a estas tareas del cuidado y a los viajes que implican estas tareas del cuidado. Para la recreación también en las mujeres es significativo, pero fíjense que para los hombres
el 21% de los hombres se mueve para recreación y ocio también caminando. Por lo tanto, eso implica repensar esta lógica de la pirámide de la movilidad, pero también de la importancia que tiene la caminata y por lo tanto los espacios físicos donde se da la caminata que son necesarios de pensar desde la planificación urbana. Cuando pensamos en qué diferencias implica tener niños, evidentemente hay diferencias radicales, quienes llevan a los niños a los parques, quienes llevan o lo esperan de atención de salud, quienes los llevaron a la guardería, quienes los recogieron, asistieron a juntas, son las mujeres las que realizan todas esas actividades que están asociadas al cuidado, que son invisibles cuando pensamos en la movilidad, pero que implican viajes, a veces más cortos de los que se miden, pero que forman parte de la cotidianidad de las mujeres. Lo mismo ocurre si hay una persona mayor. ¿Quiénes son las que cuidan? Fundamentalmente son las hijas, las hermanas e inclusive las nueras, que tienen un papel importante ahí para llevar o recoger a alguien, para atender la atención de salud, para la recreación, para hacer trámites. Son las mujeres las que realizan estos viajes acompañando a otras personas dependientes, como pueden ser las personas mayores. Y también si hay personas con discapacidad dentro del hogar, otra vez se repite la diferencia que crea que haya una persona discapacitada dentro de un hogar, porque los viajes se concentran fundamentalmente entre la madre y los hijos, que son los que realizan las tareas de tramitar programas de bienestar, llevarlos a la casa de alguien, a atenderlos o llevarlos para atender en caso de salud, que son los viajes que implican mayor movimiento. Y también creo que es importante desde una perspectiva mucho más cualitativa, hay unas fotos ahí, que hay como 4 o 5 cosas que me gustaría y con eso ya voy cerrando. Por una parte, es importante entender que el cuidado se da en el movimiento. Es decir, el cuidado no es solo anclado al territorio, el cuidado se da en el movimiento. Las personas cuidan, las mujeres amamantan, las mujeres alimentan en el transporte, las mujeres le cortan las uñas en el transporte. Hemos visto una serie de videos a veces que salen así como chistosos dentro de las redes, que muestran lo que hacen las mujeres durante el viaje, que maquillarse, que darles de comer a los hijos, pero es una práctica muy cotidiana. Me acuerdo de otra investigación que hicimos que es un dato súper relevante porque además a las personas que trabajan, a los funcionarios y a las funcionarias públicas les impactó, y es que una mujer, por ejemplo, pasaba la mayor parte del tiempo de la sociabilidad de su hijo con él en el transporte. En la tarde lo pasaba a buscar y ya llegaba durmiendo, entonces cuando lo iba a dejar, eran en los tiempos en que conversaban y que ella los iba preparando para sus actividades. Por lo tanto, cuidar en el movimiento es una tarea que hay que reconocer y hay que evaluar, pero también investigar, porque muchas de las prácticas del cuidado se dan a través y dentro de los transportes públicos. Por lo tanto, el movimiento implica relaciones con el espacio, con las dimensiones físicas, con las dimensiones temporales. Detener y continuarse. Una cosa fundamental de los viajes de cuidado es que tienen un ritmo. Y no es el ritmo acelerado de las ciudades. Recién alguna de en la presentación anterior decíamos los espacios públicos parece para pasar, hay poco tiempo para estar. Efectivamente, en los transportes esto se agudiza. Se piensa más que los viajes son mucho más rápidos. Sin embargo, cuando acompañamos a alguien, cuando acompañamos a una persona mayor, cuando vamos acompañada de niños, los viajes tienen un ritmo que no necesariamente se respeta en este espacio más de lo público. De esta forma, por lo tanto, pensar y llevar la reproducción a los espacios públicos y a los espacios de cuidado y a los espacios del transporte es una tarea fundamental, tanto en términos de diseño, de planificación, pero también de investigación social. Otra característica fundamental es que el movimiento de las mujeres generalmente se da con objetos, y esto también ha sido estudiado en otras partes, y qué es lo que implica, por ejemplo, viajar con objetos en un transporte público, que va saturado, que va lleno, que todo el mundo quiere pasar, pero tú tienes que ir con la mochila del niño o de la niña, con los paquetes del supermercado, con las compras que tienes que hacer, y eso es una tarea, también una cuestión de diseño de los transportes
transportes que es necesario pensar. Y eso implica que muchas veces los movimientos son necesariamente a través de interdependencias múltiples, los horarios dependen de los otros. Esto rompe mucho la idea de que la movilidad y sobre todo las decisiones del transporte son decisiones como del tipo racionales. Las decisiones de las mujeres no dependen muchas veces de ellas, sino que dependen de los otros y de las otras con las cuales se convive. Ahí solamente un ejemplo de moverse con objetos o de moverse con cosas. Y eso me llevó sobre todo a esta idea de las infraestructuras y cómo las infraestructuras son fundamentales para pensar el cuidado en el movimiento, porque hacen referencia a esta dimensión física, pero también hace ya algunos años se está repensando la importancia de las infraestructuras, sobre todo en la relación entre las personas con los objetos, las personas con aquello que representa lo no humano, que pueden ser las dimensiones físicas del territorio. Y ahí yo creo que las infraestructuras y las materialidades que tienen los lugares afectan sin duda el cuidado cuando se realiza el movimiento. Las infraestructuras son fundamentales, los accesos, los edificios de transporte, los espacios transicionales, las áreas de servicio que son inexistentes en el metro de la Ciudad de México, que mueve casi a 5 millones de personas diarias. Solo algunas estaciones tienen, algunas líneas tienen baño, por ejemplo, y cuando vamos con niños y niñas sabemos que esas rutinas implican muchas veces detenerse y continuar. Por lo tanto, hemos pensado que los cuerpos pueden operar como infraestructura. Y un papel fundamental que tienen en la Ciudad de México una serie de transportes que no son formales, por lo tanto, no están en el orden como valga la redundancia, de la formalidad, son fundamentales para estas actividades de cuidado. Aquí hay lo que se llaman los golfitaxis, que son estos autitos de golf que se adaptan en las zonas periféricas para transportar personas. Hay bicitaxis, que también son el que ustedes ven a mano derecha, que son distintas formas de transporte informal que están cumpliendo un papel bastante importante dentro de la vida cotidiana de las mujeres. Ahí lo que significa moverse con objetos, con mochilas pesadas, con la bicicleta de la niña. Y para terminar, y solo ahí con un par de ideas que me gustaría compartirles, es que lo primero que en términos generales podemos concluir es que moverse, las mujeres se mueven con los cuidados. Las mujeres no dejan los cuidados en la calle. Incluso viajando solas, las mujeres realizan una serie de vínculos, por ejemplo, el teléfono y la conexión y la importancia que tiene el teléfono como conexión móvil para el cuidado es fundamental. Las mujeres se mueven con los cuidados y los cuidados se mueven con las mujeres. Y por lo tanto es necesario pensar esta dimensión móvil. Pero también hay una forma informal de los cuidados que yo creo que en América Latina tiene mucha más presencia que en otros países, que tienen que ver con las redes de cuidado, cómo se arman una serie de redes que implican desplazamiento para poder satisfacer las necesidades, por ejemplo, de las mujeres que trabajan o de las mujeres que tienen que hacer otros viajes de cuidado. Es importantísimo hacer visible estos viajes que son silenciosos, que no se cuentan y que son fundamentales para pensar la justicia de la movilidad o estas movilidades más justas que implique realmente tener en cuenta las dimensiones de género, pero también de otros factores de opresión asociados. Por lo tanto, las movilidades yo creo que nos obligan a pensar en términos relacionados, en relaciones con otros, pero también en relación con las infraestructuras en las cuales se dan. Yo me quedaré ahí, Rosy y Mabel, ustedes me dicen cómo vamos con los tiempos. Sí, muchísimas gracias, Paula. De verdad que estamos aquí, pero así, arden los cuadernos y las notas, apuntes, todo, aprendiendo muchísimo con lo que tú nos comentas. Tremendamente pertinente además, porque como lo muestras con imágenes que son reales, que son elocuentes, nos interpela mucho. Mira, queríamos dar espacio si hay alguna de las participantes, tanto en el chat, en el Zoom, como acá, de plantear un par de preguntas, porque obviamente es tan relevante lo que cuentas que no queremos dejarlo pasar, pero también un poquito acotado para que después podamos avanzar hacia el ejercicio del mapeo colectivo, que creemos que va a ser también un poco la guinda de la torta. Entonces abrimos la palabra si es que hay alguna compañera que quisiera ahí en el chat preguntar, o también aquí en la sala que estábamos todas muy atentas escuchándote, Paula.
¿Sí? ¿Rosy? Sí. Rosy, adelante, por favor. Mira, un comentario y una pregunta. Más bien una pregunta. Paula, ¿cómo proyectan ustedes ahora estos resultados que tú estás mostrando? ¿Cuáles son como el paso en el que vienen ahora ustedes? Y fundamentalmente, ¿cómo asocian o cómo van vinculando el tema de la interseccionalidad en el análisis de los datos que ustedes van trabajando? Y sin duda en México adquiere quizás más relevancia aún, que aparte de ser una gran ciudad, es una ciudad muy heterogénea, y la categoría de género se amplía y se diversifica bastante. Eso. Sí, gracias por la pregunta, Rosy, porque yo creo que ese es un trabajo que todavía tenemos un poco pendiente, pero que intentamos en un libro que acabamos de publicar, pensar en movilidades interseccionales. Y ahí quizás con algunas como limitaciones todavía como para integrar el concepto de interseccionalidad, porque yo creo que en términos teóricos es comprensible. Yo creo que sobre todo también desde América Latina se han hecho cuestionamientos que nos acercan mucho más a la idea de cómo las opresiones pueden ser múltiples dentro de la experiencia de vida de las mujeres. Intentamos ese ejercicio, cómo las movilidades, por ejemplo, de las mujeres trabajadoras domésticas, que son, digamos, de un extracto socioeconómico más bajo, tienen especificidades a la hora de moverse y de la accesibilidad que tienen dentro de la ciudad. Eso está dentro del libro. También pensamos en las movilidades de los jóvenes y de las jóvenes que implican formas distintas de moverse por la ciudad por una cuestión de lo que decíamos recién, de cómo en los movimientos se dan incorporados, es decir, cómo el cuerpo tiene un papel ahí importante que cumplir. También pensamos en la cuestión de la maternidad, quizás como una intersección poco explorada, cómo la maternidad en la movilidad tiene un efecto importante, y ahí hicimos en ese libro algunas aproximaciones al tema de interseccional. Yo creo que es súper importante, y es importante también buscar formas a través de las cuales investigar la interseccionalidad, pero también visualizar esas interseccionalidades y cómo tienen efectos dentro de la ciudad. Solo para comentarles, el metro de la Ciudad de México tiene una de las expresiones más interesantes de interseccionalidad con las identidades sexo-genéricas diversas. Las comunidades LGTBI se han apropiado del último vagón de algunas líneas, y hay prácticas del tipo amoroso, afectivo, pero también prácticas sexuales en un espacio público como el transporte. Yo creo que hay algunos investigadores que han estado estudiando cómo la diversidad y sobre todo las diversidades sexogenéricas han realizado un proceso de apropiación sexual del espacio público y del último vagón, que fue muy interesante porque además la autoridad del metro no consideraron nada mejor que cerrar el último vagón para terminar el problema, cosa que nunca ocurrió, sino que empezó a moverse hacia otros vagones hasta que volvieron a abrirlo. Pero hay páginas de internet donde tú te puedes conectar y saber quién va a ir a una determinada hora, encontrarse. A esto se le han llamado las prácticas del cruising, es decir, cómo se dan prácticas sexuales en espacios públicos. Hay en todo un mundo interesante que todavía nosotros no hemos abordado tanto, pero también en términos interseccionales es interesante también cómo se da en los transportes. Muchas gracias, Paula. Sí, muchísimas gracias, Paula. Es que México es como un continente en sí mismo. Sí. Y es todos los continentes metidos ahí, la verdad. Adentro, ¿cierto? Qué genial. Bueno, excelente. También nos estás animando ahí a poder dar pasos largos y a lo mejor ir a hacer unas observaciones de campo. Vénganse. Pensemos en ejercicios de colaboración. Sí, absolutamente. Bueno, Paula, mira, no sé si hay alguien ahí que quisiera, y están dejando comentarios muy interesantes, te mandan gracias, abrazos, saludos, súper interesante. ¿Postearán la conferencia en alguna página? Sí, por supuesto, el colectivo de Género y Territorio tenemos
Instagram, Facebook, YouTube, todo. Y miro aquí a nuestros colaboradores más jóvenes porque son ellos las que hacen todo ese trabajo. No, Así es. Oye, excelente. A ver si nos deja, mira, ahí hay un nuevo mensaje también, si hay alguna pregunta, y si no, Paula, igualmente quédate con nosotras hasta el final, porque Por lo que supuesto. viene ahora es un desafío a la tecnología. Aquí tenemos una pregunta. Carolina. Hola Paula, muy interesante tu exposición y me gustaría saber la experiencia que han tenido ustedes con respecto a lo mejor a la infraestructura, que en nuestro ámbito sigue siendo a lo mejor muy teórico, que es el uso de la bicicleta, con respecto desde una perspectiva de género. A lo mejor en nuestro país todavía siempre está en el campo de lo teórico o está en el campo también de un nivel socioeconómico mayor, digamos. ¿Cómo es la experiencia que tienen ustedes con respecto a este medio de transporte allá en la Ciudad de México? Mira, es bien interesante porque la última encuesta de origen-destino, que fue en 2017, que es la última que tenemos, el uso de la bicicleta se disparó en las mujeres. Sigue siendo y representando un porcentaje muy bajo en relación al uso de la bicicleta de los varones, pero aumentó muchísimo. Y en la encuesta que nosotros aplicamos en la Ciudad de México, en el contexto de este proyecto de cuidados, la bicicleta representaba el uso en las mujeres sobre el 8%, que es muy alto en relación a lo que se tenía, que era como el 2% en la última encuesta de origen, que eso era harto en relación a la encuesta de origen-destino anterior. Por lo tanto, yo creo que ha ido siendo una alternativa. Ahí tenemos una integrante del equipo de investigación que está haciendo su tesis doctoral precisamente en dos colonias, que son dos barrios importantes de la ciudad, que son más centrales, y del uso de las bicicletas. De hecho, en el libro también ella hace un trabajo de un capítulo sobre lo que es moverse con niños y con niñas. Porque efectivamente la particularidad que tiene la bicicleta es que es fundamentalmente un método de movilidad individual, pero cuando pensamos en viajes de cuidado, este medio se transforma en un medio múltiple para 2 o 3 personas. Y eso se ha intensificado sobre todo en las zonas periféricas, las mujeres que utilizan, pero sobre todo los hombres, que llevan a niños y a niñas en bicicleta a la escuela. Ahí hay muchas cosas, por ejemplo, en el trabajo de Tania Hernández, que es la investigadora que te comento, ha detectado muchas cuestiones de orden cultural, que son como los obstáculos de accesibilidad que tienen las mujeres. Las edades, por ejemplo, en que las mujeres aprenden a andar en bicicleta son mucho más tardías que la de los hombres, pero además las mujeres dejan la bicicleta por periodos más largos, cuando, por ejemplo, se embarazan. Y ella tiene unos relatos muy bonitos sobre cómo las mujeres dejan de usar la bicicleta por seguridad, entre comillas, cuando están embarazadas, y todo el tiempo que implica volver a subirse a una bicicleta después de tener a los hijos y a las hijas. Y después lo que significa integrar a los niños y a las niñas en este proyecto que es andar en bicicleta. A nivel de posgrado se está investigando, quizás no con tanta amplitud, pero ahí tenemos algunos datos interesantes. También el tema del acoso sexual. Uno piensa que el acoso sexual ocurre solo en el transporte público, pero dentro de los estudios que hace Tania, muestra cómo hay un orden vial violento y un orden sexual que también es violento. Y que muchos de los temores de las mujeres de volver a subirse a una bicicleta tienen que ver con la seguridad, pero en un sentido bien amplio. La seguridad vial y la seguridad sexual. No es solo la seguridad sexual a lo que le temen, sino que también a la seguridad vial, por una ciudad caótica, una ciudad súper sobresaturada de vehículos motorizados, con un transporte también muy desordenado. Entonces, hay varios factores que afectan esa situación del uso de las bicicletas. Pero un dato que a nosotros nos llamó la atención de la encuesta que hicimos es cómo se reconoce que las mujeres, sobre el 8%, usan la bicicleta en sus viajes cotidianos. Y eso es muy alto, que claro, frente al 30% de los hombres puede ser poco significativo, pero en relación a cómo las mujeres se han ido integrando y han ido incorporando el uso de la bicicleta, es muy alto. Me preguntan si en México existe una política de cuidados. Sí, en México se está trabajando a nivel federal en un sistema nacional de cuidados. A nivel local, que es el gobierno de la Ciudad de México, hay una política de cuidados que coordina la Secretaría de las Mujeres del gobierno de la Ciudad de México.
pero sigue siendo muy desconectada de los temas urbanos, de los temas urbanos de infraestructura y de los temas de movilidad. Y yo creo que hay una tarea ahí importante que hacer y que vincular, porque si no seguimos pensando en la idea de las cuestiones más sociales de los cuidados y no en estas dimensiones espaciales que son fundamentales para pensar y repensar un concepto ampliado de cuidados, un concepto ampliado en términos de urbanos de los cuidados y de cómo la organización social de los cuidados tiene un correlato con el orden espacial de los cuidados que necesitamos para que realmente los cuidados se pongan, como decía Rosy, en el centro como parte de la sostenibilidad. Perfecto. Muchas gracias, Paula, también por compartir esas reflexiones ante las preguntas de las compañeras. Bien, vamos a pasar a la tercera parte. Podríamos decir que queda una cuarta, que ya les dijimos en cafecitos para que nos está esperando y todo. Y aquí vamos a dejar a nuestra querida Monse, que es yo le digo que es como la DJ del equipo, porque es la que sabe manejar ahí toda la tecnología, que nos va a hacer además participar. Así que entiendo, Monse, que todos tienen que estar como con su celular, tablet, computador, lo que tengan de aparato tecnológico en su mano, Sí, ¿cierto? exactamente. Adelante, Esa es la Monse. idea. Muchas gracias, Mabel. Tenemos la posibilidad de operar esta plataforma a través de la web o de la aplicación móvil, pero yo ya les voy a ir indicando cómo hacerlo a medida que avancemos. Sí me gustaría iniciar con un breve marco como conceptual de qué se trata, de cuáles son los fundamentos detrás de una plataforma de esta naturaleza y cómo se vincula al enfoque de género. Entonces, me gustaría comenzar con una anécdota, que se remonta a 1906, donde el gran estadista británico Francis Galton estaba dudando sobre la pertinencia del sufragio universal. Él decía que quizás parece que es mejor que los expertos tomen decisiones en vez de que la ciudadanía en su conjunto las tome. ¿Verdad? Es un debate que persiste hasta la fecha. Bueno, el señor Galton fue a una feria como de pueblo donde había un sorteo, un concurso, y los participantes tenían que adivinar cuánto pesaba el bolo. Para poder concursar, anotaban el peso que ellos consideraban en un papelito y lo metían en una urna. Cuando termina el sorteo, el concurso, el señor Galton toma todos estos papelitos y calcula la media de lo que estimaron los participantes, y quedó asombrado, porque el peso de la media eran 542 kilos, y el peso real del bol eran 543 kilos. O sea, casi un acierto perfecto, y desde ahí comienza todo un proceso que se llama como la sabiduría de las masas, y de cómo, dicen como, un inteligente puede equivocarse mucho más que 100 o 10 personas no necesariamente expertas. Aparece toda una línea de identificación. El tema es entonces cómo esta sabiduría de las masas nosotros la incorporamos en los procesos de hacer ciudad, ¿no? Y me imagino que la mayoría de las personas que están acá ya han asistido a un proceso de participación ciudadana, o de las personas que están en línea también, han visto estructuras más o menos como esta, ¿no? Que son de una lógica asambleísta, que responden a lo que nosotros entendemos como un sistema top-down, una lógica top-down, de arriba hacia abajo. Es la institución la que inicia un proceso de participación y lo va guiando a través de este proceso asambleísta, que tiene algunas dificultades, algunos problemas. Uno de ellos es cuántas personas caben en la sala. Otro de ellos es el tiempo que las personas tienen disponibles para ir a esta sala. Porque si lo asociamos al tema de los cuidados, también las personas que cuidamos tenemos mucho menos tiempo disponible para ir a 2 horas a una asamblea de participación ciudadana. Otro es la labia, la persona que tiene mejor labia se roba el micrófono y se comió el debate, ¿no? Y todo eso favorece a unas minorías activas, que son las que hacen más lobby, y silencia a lo que, bueno, o deja aparte a lo que Brown y Kita han mencionado como la mayoría silenciosa. El grupo mayoritario de las personas que tiene opinión, pero que no tiene cómo canalizar. Mientras tanto, cuando vamos a la ciudad, o a una marcha, o un evento masivo, vemos lógicas de este tipo, que son más bien de abajo hacia arriba, donde el celular se transforma en un arma para fiscalizar estos públicos, y las redes sociales como unas herramientas de autoorganización. Y aparecen entonces nuevos canales de participación ciudadana que están caracterizando esta acción colectiva y el activismo de los movimientos sociales de hoy en día. Claro, yo lo puedo decir ahora, Monse, esto es obvio, pero es que Manuel Castel lo dijo en 2012, hace 10 años atrás, ya lo vio venir, y es más o menos lo que está pasando ahora.
Y de hecho es lo que ha permitido también el surgimiento de la cuarta ola del feminismo, que es la que hemos participado mayoritariamente, o las marchas del 8M, por ejemplo. Pero aún así seguimos enfrentándonos a un problema, que tiene que ver con cuando nos movemos por la ciudad y nos encontramos con espacios de este tipo. ¿Y cómo le decimos a la autoridad, sabe qué? Acá hay que inyectar recursos públicos, acá necesitamos que se mejore la calidad de este espacio público, de este espacio urbano. Y ahí es donde estamos reflexionando nosotros como colectivo, y es donde tenemos una propuesta. Y la propuesta es que lo hagamos mapeando. Mapeemos los lugares donde estamos sintiendo miedo, de los lugares que están respondiendo a las dinámicas de vida. Y ahí consenso, claro. Lo estamos haciendo análogamente también, y es un ejercicio bien bonito porque permite entrar a otros niveles de profundidad de información, y ahí tenemos un paper que construir con Rosa María sobre el encuentro entre lo análogo y lo digital en términos del mapeo. Pero, y bueno, con el colectivo. Y la modulora, ¿no? Sí, la modulora. Mira, Si vuelves una atrás, claro, este es nuestro logo, es la modulora, el logo del colectivo, que además no es así, porque es más como nosotros. Uno más atrás, por favor. Solo para contarles que Censura es esta plataforma de participación ciudadana que funciona en modalidad web y en aplicación móvil, en Apple y en Google Play, y que está diseñada para poder estudiar la percepción que tenemos los habitantes sobre la ciudad. ¿No? Hay algunas plataformas de mapeo participativo en el mundo, que yo las identifiqué en el mapita de ahí arriba, pero con orgullo podemos decir que Censura es la primera plataforma en castellano de mapeo participativo que viene desde el sur global y viene desde Concepción. Entonces también es una propuesta y un aporte muy potente en términos de como potenciar el conocimiento local, ¿no? ¿Y cómo funciona en grandes rasgos? Lo que hacemos es un análisis bibliográfico, identificamos indicadores de percepción, con eso construimos una herramienta de consulta de formulario y mapeo ciudadano. Hacemos recursos gráficos para difundir todo esto en todas las redes sociales. Luego generamos una base de datos que se analiza a través de sistemas de información geográfica y análisis estadístico, lo que nos permite saber cuáles son los lugares que perciben de una u otra forma distintos segmentos sociodemográficos, por ejemplo, las mujeres, los hombres, los grupos etarios, dependiendo del lugar donde vivan, etc. Y finalmente se confeccionan reportes e informes gráficos para poder devolverle esa información a la ciudadana. Y ahí es donde viene todo un proceso de monitoreo ciudadano que comentaremos después. Los fundamentos detrás de Censur como plataforma son básicamente dos, muchos más, pero estos son los que yo considero más importantes. Primero es entender la lógica del paradigma de ciudadanos como sensores. Y el segundo es el de la ciencia ciudadana. Los ciudadanos como sensores es una idea que acuña Goodchild en el 2007 y da cuenta de que actualmente somos, en el 2007 éramos menos, pero actualmente somos como 7.000 millones de sensores dando vueltas por el mundo, nos movemos por el mundo. Y que tenemos una inteligencia para entender, sistematizar la información de nuestro entorno y una capacidad para comunicarla también. Y eso construye una red que puede ser la red más eficiente de senseo global que existe actualmente en el planeta. Y cuando algunos miembros de esa red se agrupan, se organizan, aunque sean miembros no especializados, y se agrupan voluntariamente para levantar datos de nuestro territorio, podemos hablar de la ciencia ciudadana. Somos ciudadanos organizándonos, ciudadanas organizándonos, para poder tomar mediciones en terreno sobre lo que experimentamos, percibimos, sentimos y sistematizamos. Si a eso además le sumamos esto, que es la gran herramienta que tenemos todos en nuestras manos, que tiene GPS, que tiene micrófono, que tiene cámara, y que actualmente es el dispositivo de detección más eficiente con el que contamos, que permite levantar mucha información a muy bajo costo, son estas plataformas digitales nuevas. Entonces podemos empezar a hablar de saldar la brecha que existe entre el análisis de la forma urbana, los indicadores objetivos, y el análisis de la percepción urbana, los indicadores subjetivos. Y a nosotros siempre nos han enseñado que estudiamos arquitectura, ¿no? Que el espacio se termina de armar o hace sentido siempre que está habitado. Pero la percepción de ese hábitat la hemos medido muy poco a través del tiempo y ahora cada vez más empezamos a adentrarnos en esa línea de investigación. Y estas plataformas digitales nos están ayudando. Y en el contexto del urbanismo con enfoque de género, también se está aplicando, no es que nosotros seamos las pioneras ni las inventoras de la rueda, estas cosas ya están pasando. De hecho, acá hay un mapeo de todos los lugares en el mundo donde se hizo la performance de un violador en tu camino, de las tesis. Esto se mapeó y se identificó todos los lugares donde esta actividad se realizó. Tremendo, ¿eh? Muchísimo.
Ese mapeo lo hizo este grupo que se llama GeoChicas, que además han estado mapeando también los nombres de las calles en distintas ciudades del mundo. Nombres masculinos y nombres femeninos. Este es un caso bien extremo, que es el de Buenos Aires, donde, ya no, acá no lo puedo ver, pero era alrededor de un 10% son nombres femeninos, el resto todos nombres masculinos de calles. Entonces esos son datos también de mapeo, de espacialización, que nos permiten ir tomando conciencia sobre esto. Otro caso significativo es esta agrupación que se llama Por Ti Mujer, que mapeó los lugares durante la pandemia del COVID, donde se estaba prestando asistencia social con enfoque de género a distintos grupos de cuidado y de mujeres. O otro caso muy bonito, que es esta aplicación móvil, Made in Chile, que es de factura local, donde uno puede descargarla y registrar los recorridos, ahí en el contexto de lo que nos hablaba recién Paula, los recorridos que se hacen dentro de la ciudad, y pedir apoyo, asistencia y seguridad en base a eso. O sea, hay mucha información que se está dando usando estas plataformas digitales. La propuesta que nosotros les hacemos también es usar estas plataformas digitales para poder mapear esto que entendemos como los espacios del miedo y los espacios del cuidado. Nuestra directora ya nos habló un poquito de aquello, de los espacios del miedo y de los espacios del cuidado, pero solamente me gustaría como reforzar ¿por qué estos dos conceptos? ¿No? Hemos entendido, hicimos unos seminarios al inicio del proyecto de investigación donde hablábamos del miedo y nos metíamos en estos enfoques más conceptuales y entendíamos que el miedo es inculcado a las mujeres, pero que también es sentido por las mujeres. De hecho, muchas mujeres manifestaban, los hombres dicen, lo que a mí me da más miedo de la ciudad es que me asalten. Y las mujeres dicen, a mí no me importa que me asalten, lo que me importa es que no me violen, ¿no? Son otro tipo de códigos dentro del miedo de la ciudad. ¿Ya? Y eso también tiene impacto en la disminución del sentido de pertenencia, etc. Y los cuidados, bueno, si entendemos que las mujeres invierten más del doble de su tiempo en cuidados que los varones, nos damos cuenta de lo importante que es, y lo importante que es identificar esos lugares dentro de la ciudad que nos permiten y nos favorecen los cuidados, para romper esa dicotomía de lo público y de lo privado, y entender dónde podemos mejorar el entorno urbano para mejorar sus condiciones de cuidado. Por eso son esos los dos enfoques de los lugares que vamos a mapear, y lo vamos a abordar desde esta lógica. Primero, entender el tema de la percepción. ¿Cómo percibimos nosotros los espacios del miedo y los espacios del cuidado como participantes? Pero también del enfoque del diseño urbano. ¿Cómo esos lugares del miedo y de los cuidados se vinculan con los elementos de diseño urbano que los configuran? Y para eso vamos a echar mano a dos conceptos, como dos enfoques conceptuales. Uno que es la ciencia ciudadana, de la que ya hablamos, y otro que es el bienestar subjetivo, que es una idea muy bonita, me gusta mucho, porque da cuenta de que nosotros podemos como autoevaluar nuestro nivel de bienestar, o autoevaluar nuestro nivel de felicidad, o los lugares que nos parecen más interesantes, más atractivos. Por ejemplo, si yo a ustedes les pregunto, hoy día del 1 al 10, ¿qué tan felices se sienten? O hoy día del 1 al 10, ¿qué tan estresados están? Uno podría más o menos hacer una autoevaluación con respecto a esa línea, porque tenemos esa capacidad, ¿no? Entonces, si estamos mano de esto, que muchas veces se trabaja con escala de Likert, como lo que vemos acá, nosotros construimos indicadores de percepción para saber por qué, cuáles son las razones detrás del sentir el miedo o sentir un lugar como un espacio del cuidado, qué tanto cuidado, qué tanto miedo nos da o nos transmite ese lugar y qué tanto contribuye también a nuestro bienestar. En base a eso, hacemos la primera parte de la encuesta o del mapeo, que ustedes van a hacer ahora en breve, así que se los voy familiarizando. Y la segunda responde a cómo vamos a vincular esa sensación del miedo o del cuidado con los elementos del diseño urbano. Para eso estamos mano a toda la bibliografía de nuestro proyecto de investigación, que es extensa. Identificamos estos documentos que hablaban de elementos de diseño urbano con enfoque de género. Y otras publicaciones que desarrollaron cuestionarios participativos para evaluar elementos de diseño urbano con enfoque de género. Y esto lo procesamos de una forma en la que no vamos a entrar a detallar porque no quiero aburrir a nadie. Pero hicimos ahí una sistematización y finalmente llegamos a este resultado. Hemos logrado identificar 4 ámbitos de diseño urbano con sus respectivos elementos de diseño urbano con enfoque de género, que si quieren verlo en una lógica más gráfica, serían estos 4. El espacio público, con los siguientes elementos de diseño urbano: la presencia de baños públicos, la calidad del mobiliario, la presencia del sol o sombra en ese espacio, la presencia de comercio, de la diversidad de actividades y de personas utilizando el espacio público,
y la iluminación, como variables importantes del espacio público. En cuanto al equipamiento, es la permeabilidad del cierre, o sea, la relación del interior del edificio con el exterior, con la calle, con el espacio público, lo que Jane Jacobs decía, los ojos de la calle. Y sobre la movilidad, la calidad de las aceras y la cercanía a las paradas de transporte público. Esos serían los elementos de diseño urbano. Finalmente, sobre seguridad, la presencia de vegetación, pero que esta no cubra la visual, la capacidad de poder ver todos los lugares del espacio, que no hayan rincones oscuros, y finalmente la mantención y la limpieza, que es una variable que uno cree que es menor, pero bastante importante, ¿no? Esos elementos del diseño urbano con enfoque de género los incorporamos dentro de la segunda parte de la encuesta, que es preguntarle a las personas por qué identifica que este espacio favorece los cuidados, cuáles son los elementos de diseño urbano que favorecen ese espacio como cuidados o de la vida. Y acá se puede seleccionar. No tiene más complejidad que eso, porque la idea es que sea simple, que sea dinámica, que sea rápida. La hemos aplicado ya, como nos contaba Rosa María, en nuestro lectivo de género y territorio, para el mapeo del barrio universitario. Y estos son los lugares como, en primera mirada, desde las mujeres y desde los varones, espacios del miedo y espacios de los cuidados en el barrio universitario, y las razones de los elementos de diseño urbano detrás de esa caracterización. Pero estos son resultados preliminares. Ahora lo que a nosotros nos interesa es poder hacer resultados mucho más contundentes, mucho más ampliados, que incluso pueden abarcar el mundo mundial. Hablábamos por ahí, hay personas que están en distintos lugares del mundo ahora viéndonos conectados a esta sesión, a este hito, y las invitamos a mapear en sus respectivas ciudades, porque eso también nos va a permitir, de hecho incluso podrían difundir la plataforma en sus respectivas ciudades y después comparamos datos, podría ser un ejercicio muy bonito de colaboración internacional también. Se puede usar en el mundo mundial. Yo les voy a explicar ahora cómo usarla acá, ¿no? Cómo usarla, Empezamos bueno, a entrar, ¿no? Ahora, empezamos a entrar. Mientras, todos con su celular. claro, todas ahora Todas, sí, todas. o con el computador, las que estén conectadas, pueden entrar a sensorurbano.cl en el computador, y las que quieran mapear con el teléfono pueden escanear este código y descargan la aplicación. Las va a llevar directo a alguna de sus dos plataformas. Y si no, pueden ingresar con el teléfono a sensorurbano.cl y también pueden entrar. Mientras hacen eso, yo voy a cambiar de presentación. ¿Puede ser sin necesidad de descargar? Se puede hacer sin necesidad de descargar. Yo creo que acá es importante decir que la participación es anónima, que no se meten, la aplicación no se mete en sus datos personales, en su cuenta bancaria, ninguna de esas cosas raras. Es solamente cuál es el perfil sociodemográfico con el que trabaja. No vamos a pedir donaciones. No, nada. Oye, también decir en el chat, las que están conectadas ahí, que si van teniendo algún problema o algo, nos digan, porque vamos a hacer como el mapeo ahora en tiempo real, ¿cierto, Monse? Sí, exactamente. Se parece, ¿no? Mapeo en tiempo real. ¿Qué aparece? Sensor urbano aparece sensor. Las que no puedan, que lo vayan diciendo, porque la idea es, hay que abrirse una cuenta. Sí, hay que abrirse una cuenta. Vamos a partir por ahí. Hay que poner el correo. Puede ser a través del Facebook o abrir un... O Gmail, los que tienen Gmail, porque yo empecé a hacerlo. Ah, Bien, ya. el grupo de avanzada. Estoy contestando la encuesta. Ah, sí, ya, sí. Oh, qué fluidez, ya. O sea, que no está tan difícil. Sí, o sea, definitivamente, si yo puedo hacerlo, no está tan difícil. O sea, se puede hacer cualquier persona. En el correo es muy rápido. Sí, por el correo no, y por el Gmail. Sí, sí, buena estrella. Sí. Todas y todos van pudiendo entrar y díganos si tienen cualquier problema y vamos ahí ayudando. O sea, más bien Monse va a ayudar. Entonces, ok, aquí vamos. Bueno, ya hay muchos que están avanzados y sigan jugando. Ya, pero bueno, la primera parte parece que ya está cubierta, ¿no? Entrar a la plataforma, descargar la aplicación, etc. ¿Sí? Ya, vamos al siguiente. En el chat, si hay alguien, mira, ahí hay unos comentarios en el chat. No sé si hay alguien que está con problemas ahí para entrar en el chat, de los que están conectadas. Que nos dejaron unos mensajitos ahí. Que vayan ahí. No. Ya entré con mi cuenta. La ciudad es la comuna, sí, disculpa, la ciudad es la comuna. Ahora Pero yo sí, vivo en Chihuayante. Sí, ya. Sí.
y luego el barrio, ¿no? Eso, la sugerencia acá es entrar con sus redes sociales o registrar un nuevo usuario, que es muy rápido. De hecho, aquí aparece inmediatamente como cuáles los pasos del registro del nuevo usuario. ¿Se mueve? Ahí está, claro. ¿Ves? Pueden poner un alias, no tienen que poner su nombre real, el correo también, el que quieran. Y ahí esos son antecedentes que sí nos sirve que sean de verdad, porque con esto analizamos la información. Bueno, aparece el proyecto, todas las características del proyecto. Claro. Pero no todavía, porque antes de eso aparece otra plataforma. Antes de eso aparece esta que es como la invitación. Lo que hace Censura es invitarles a participar de los proyectos que actualmente tiene activos. Que tiene activos 2, pero a nosotros nos importa este. Ahora. Así que hay que entrar Pero a... la plataforma es la misma para los dos proyectos, porque también me llamó la atención eso, y uno le hace clic en el de los cuidados, ¿verdad? Exactamente. Sí, la plataforma es la misma, es una plataforma de participación ciudadana y mapeo participativo que se puede aplicar a cualquier proyecto. Actualmente está operando en estos dos, pero podríamos levantar muchos otros proyectos, pero el que nos interesa vamos a entrar ahí. El otro, si quisieran llenarlo también en sus ciudades, bienvenidos sean, porque es otro proyecto interesante también. Una vez que ingresan, lo que va a hacer la plataforma es mostrarle una breve descripción del proyecto. Esto le hacen un scroll down y pueden bajar y ver cuáles son las partes de la encuesta, etc. Y cuando estén listos, aprietan el botoncito azul. Y acá completan los últimos datos del perfil sociodemográfico, además de dar el consentimiento informado, que es lo que nos pide el Comité de Ética de la universidad, y bueno, y de todas las universidades, de todas las investigaciones. Totalmente fácil, eso es fácil. Pero acá hay una pregunta muy interesante que tiene que ver con un antecedente de si han sido agredidos, atacados en el espacio público. Eso es súper importante. Es bien importante. Para también. tener estadísticas de cuántos los que contestan esta encuesta han tenido alguna experiencia vinculada a acoso. Y una vez que llenan eso, ya estamos adentro, a mapear. Yo no tengo que explicar nada más. Les voy a explicar igual, pero ahí ya esta aplicación viene con un tutorial que les va a como indicar los puntos más importantes del proceso, pero ahora los revisamos juntas para irnos a la segura de que no queden dudas y en caso de que llegue a fallar, ¿no? La lógica es, quizás acá la clave, donde nos podemos confundir, esto no funciona como Google Maps, funciona como Uber. Lo que se mueve es el mapa, no se mueve el marcador. Entonces uno selecciona la categoría que quiera mapear, o espacios del miedo, o sería bonito interactivo, ¿no? Y aparece entonces el marcador, movemos el mapa para ubicar el marcador, y una vez que nos gusta el lugar que hay el marcador, le ponemos OK. Y ahí entra a lo que habíamos hablado, que era la primera parte de los indicadores de percepción. Acá les recuerdo, les invito a no olvidarse de poner el nombre del lugar, porque eso nos va a permitir, si caen dos marcadores en la misma zona, pero son distintos lugares, poder diferenciarlo. Las razones detrás de por qué ha sentido miedo en este lugar, qué tanto miedo ha sentido, esto es bien intuitivo, así que ha sentido todo esto, mucho poco. Y cómo contribuye el lugar a su bienestar, mucho poco. Eso también es. Monse, quizá a lo mejor también invitar a todas las que están ahí en el chat, bueno, las de acá también lo pueden hacer, a lo mejor nos van diciendo, pero que nos digan en qué ciudades están mapeando. Creemos que eso es súper bonito. Sabemos que Paola está en México, pero también sabemos que hay colegas acá que están en Iquique, otras que están en Viña, entonces que nos vayan diciendo dónde están mapeando, porque la idea es que también si alguna de ellas, o acá, no sé, las que estamos con el Zoom, podemos compartir pantalla y mirar después los resultados. Al final, de hecho, hay una parte, esto es el mapeo, luego hay una parte de propuestas de la que vamos a hablar, pero finalmente de resultados, y vamos a poder ver todos los resultados de todas las personas que han estado mapeando en el mundo mundial, si es que la plataforma funciona bien. Bueno, ahí seguimos, pasamos a la segunda parte, que es cuáles son los elementos del diseño urbano que contribuyen más a su percepción de miedo o de cuidado, y ahí uno los revisa y los selecciona. Quizás al futuro le ponemos los iconos que va a ser más bonito, ¿no? Oye, perdón, tiene el acoso, por ejemplo, que a mí me acosa, asociaciones de acoso, cosas agredido, pero hace tiempo, no en el lugar donde vivo ahora, no importa, igual lo anoto, pero igual fue el espacio público. Exacto, Claro, sí, claro. igual, porque es una experiencia que uno carga en su nuestra registro. historia, sin lugar a dudas. Exactamente, en nuestra piel, ¿no? Sí, casi. Bueno, y una vez que logran ingresar a un lugar, la plataforma se los va a validar, ¿no? Muy bien, este lugar ha sido ingresado, y ustedes pueden repetir las veces que quieran, pueden ingresar todos los lugares que
quieran, de repente incluso se va caminando por la ciudad y tú, ay, mira, este lugar no lo había visto, lo pueden ingresar igualmente, ¿no? Para ambas categorías. Una vez que esa parte ya dicen, ok, he ingresado la suficiente cantidad de lugares del miedo y los cuidados, pero tengo ideas para mejorar los espacios del miedo o los espacios de los cuidados. Entonces entramos a propuestas, y esto también es muy bonito, lo pueden hacer mientras transitan por su ciudad, ¿sí? Y si por ejemplo uno quisiera ver el mapa con los resultados en general, para saber, por este lugar pasa tal cosa, para ir con cuidado, pero no necesariamente algo que yo mapeé. ¿Hay no va a aparecer acá, pero lo pueden ver ustedes en su aplicación cuando van a la tercera parte, en resultados. Ahí van a ver marcadores rojitos para los espacios del miedo y marcadores verdes para los espacios de los cuidados. Todavía no podemos como darles más información que eso porque está en construcción, pero quizás a futuro le podamos decir incluso por qué ese lugar da miedo, por qué ese lugar es generativo. Como se ¿no? está recién empezando a difundir la plataforma, me imagino que ahora que lo difundimos ya vamos a incentivar que vayan respondiendo, van a haber muchas más respuestas y eso va a permitir ver también con mucho más marcado ese mapa, por ejemplo, ¿no? Pero sí hay una parte donde también hay una interactividad que está interesante, que es esta, la de las propuestas, que si ustedes quieren ingresar una propuesta, no sé, en la esquina de su casa, el paradero, lo que sea, y dicen, ahí hay una idea de mejora, hacen clic en este icono, ¿no? Y les aparece de nuevo un marcador, mueven el mapa, posicionan el marcador en el lugar donde tienen su propuesta y le ponen enter. Oye, esto es súper interesante porque yo le estoy haciendo fotos, y aquí entonces empezó a pasar esto, que estamos todos así, pero uno dice, no estamos haciendo una cosa cada uno por uno mismo, sino que estamos haciendo una cosa para todos juntos. Exactamente, Claro, estamos individualmente conectados. Y es súper importante esta dimensión que es de la propuesta, porque esa no está en nuestro mapeo que hacemos en los territorios. Claro. Surge igual siempre, pero esto es algo muy específico que nos gustaría mucho que contestaran para saber. Y además es un poco, bueno, tiene un grado de pretensión de contestar, porque si la contestan en la calle, pueden subir una imagen y sacarle una foto al lugar. Así como este es el lugar donde yo creo que se podría hacer una mejora. Le ponen nombre a la propuesta, la describen, mejorar la... Súper. De hecho, Paula, perdona, y Paula en el chat nos pregunta, ¿las propuestas pueden estar o no asociadas al lugar del miedo que elegí? La puede posicionar en el mismo lugar, ¿no? Y le puede poner incluso el nombre de la propuesta, el mismo nombre del lugar. Y ahí nosotros podemos... Pero puede hacer propuestas también de otro lugar. También de otro lugar. Esa es la pregunta, ¿no? Sí, puede ser propuestas de cualquier parte. Exacto. ¿no? No tiene por qué ser justo del único lugar donde mapeó. Y acá usamos los mismos elementos del diseño urbano para poder también hacer cruces de cuáles son los elementos a mejorar en términos generales. Se pregunta también quiénes serían beneficiados por esa propuesta y más abajo se pregunta quién es la entidad responsable de gestionar esa propuesta. Y eso también nos podría a futuro canalizar responsabilidades, ¿no? Y sugerencias al gobierno estatal, al gobierno regional, a la municipalidad, a la junta de vecinos, a los privados. Eso, y una vez abajo que uno termina de hacer esto, le pone ingresar, que no aparece el botón, e ingresa. Pero también podemos ver las propuestas que han ingresado otras personas. Y eso es súper entretenido, porque uno empieza a ver como, ay, mira, a ver cuántas ideas de mejoras hay en la ciudad, y no solamente podemos verlas, si uno le hace clic, se despliega este recuadro, aparece la descripción, sino que podemos votar por ellas. Y si es que esta idea a mí me gusta, yo le hago clic a la manito, se va a abrir la cuestión, le vuelvo a hacer clic a la manito, y podemos ver cuáles son las propuestas más populares, o propuestas que no, que alguien nos propuso y no, o sea, que esta idea es malísima, votémosla en contra. ¿No? Y eso también nos va a permitir identificar cuáles son las necesidades más pulsantes, más urgentes dentro de la ciudad, en base a las preferencias de las usuarias. Y eso creo que luego, sí, ahí se acaba. Si quieren ver lo de los resultados que preguntaban recién, sería pasar... Y si hay alguien que quiera compartir, a lo mejor de los que están mapeando ahí en el chat, alguien nos dice quiero compartir pantalla, quiero mostrar mi ciudad, podemos verlo, ¿no? Veámoslo, si está, funcionó, se entendió, anda bien. También son bienvenidas, ¿no? Cosas que no entiendan o cosas que... Yo no entiendo cómo, aquí llegué, ¿no es cierto? Estoy aquí. ¿Ya? ¿Hay alguien en el chat, por ejemplo, que quiera compartir? Paula, ¿tú pudiste mapear? Sí, ¿sabes lo que...? Aquí Cuidado. también hubo una aplicación que se llamaba Ciudad Segura, pero Ya. se quedaba solo en la localización de los lugares. Y yo creo que lo bueno es esta parte de las propuestas. Le hago clic, ya sí. Paula, ¿te atreves a compartir tu mapa?
A ver, yo lo que estaba viendo es que en realidad lo hice con un ejercicio de concepción que era donde vivía mi ¿también? papá. Perfecto, Sí. mejor. Oye, todo sirve aquí, no hay nada que afuera. Entonces, estaba en la propuesta porque lo que creo que es interesante, ay, ¿dónde está la página? Es que muchas de las, aquí está, ay, ¿dónde estoy? Aquí. Muchas de las de las aplicaciones generalmente se quedan en el diagnóstico de los lugares, Claro. pero no en las propuestas. Y yo creo que eso es súper interesante porque muchos estudios dicen que las mujeres tienen como una especie, son expertas en el conocimiento de los lugares, entonces, donde falta iluminación, donde hay un lugar cerrado, entonces, eso como propuesta es súper interesante. A ver, yo Soy puse una aquí... baldosa rota, oye, sabemos inmediatamente, no paso por ahí porque hay una baldosa Exactamente. rota. Mira, ahí tiene su manito. Ya, genial, te vemos tu manito. Yo puse un lugar, pero ahora no lo puedo ver. A ver, ¿dónde está? Puse a Tucapel con Maipú, que era donde vivía mi papá y donde vivía Coso y eso. Ya. Pero no sé, ¿lo ven o no? ¿Se ve o no? Sí, te veo tu mano. ¿Se ve tu manito? Ah, ya. Pero lo ubiqué como espacio del miedo y le puse lo rojito. Y ahora me había metido el tema de las propuestas. Ya. Por eso estaba preguntando si están asociados a esos lugares o a otro, porque un lugar que yo creo que es bien como de, bueno, en los tiempos que yo vivía allá, ahora a lo mejor ha mejorado la iluminación, es el tema del Parque Ecuador, que siempre ha sido como un lugar como de riesgo, entonces ahí cómo mejorarlo con propuestas. Entonces aquí, por ejemplo, yo me ubico el parque, a ver, ¿dónde está? Baja con tu manito, baja. Ahí. Aquí. Ahí, perfecto. Ya. Aquí está el Parque Ecuador. Entonces, ¿cómo le pongo yo la propuesta? Tienes que, acá no sé, ¿no? ¿Este aquí? Este icono negrito. El icono del localizador aquí en el borde a la derecha abajo. Inferior derecho de tu pantalla. Ah, ya, Avanza con tu manito. Ahí, uh-huh. hacia el borde inferior derecho de tu pantalla, pero no muevas el mapa, mueve tus manos. Ah, ya. Muévete con tu manito, con el cursor hacia más, sigue, hacia la derecha. Donde hay un círculo negro. Hacia la derecha, en la pantalla. No lo puedo ver, no lo veo. Ves? Ah, vale, no. vale. Nosotros lo vemos. Ya nosotros lo vemos. Está debajo de ese, más o menos. Ese, clica ahí. Ah, ya. Y ahora lo muevo. Y ahora mueve el mapa. Y hazle zoom y ahí se posiciona el mapa. Mueve el mapa. Voy a hacer llévalo al Parque Ecuador. Ya, a ver, sigue moviendo. Ahí yo lo digo. Oye, que esto está bien hacerlo en tiempo real porque esto nos va a servir además para mejorar. Sí. Es que ahí falta un tutorial de cómo se usan las propuestas. Baja. Ahí sí. Ahora, por ahí va. Plaza Perú. Un poquito más, baja. Ay, nosotros. Baja un poquito más, Paula, tú. Sí, Ahí estoy. Ahí, perfecto. Y ahora le haces clic encima, ¿cierto? ¿Monte? Sí. Ahora le hace clic donde mismo estaba el botón negro, ahora se transforma en un botón azul. En un clic. Que tiene un clic. Okay. Lo abro. Ya. Eso. Y aquí le pongo. Y el nombre de la propuesta es primero, ¿no? O escriba la propuesta, eso, mejorar la iluminación del parque. Oye, esta aquí para todas las estudiantes que están acompañándonos cuando hacen sus seminarios. Mejoramiento de la iluminación del parque. De aquí sale el proyecto para la municipalidad. Víctor Lama, genial. Ahí le puedes agregar más elementos. Eso, mira. Y mejorar. Mejor inmobiliario, más actividades. Ya. Y abajo hay verán más paraderos cercanos, porque ahí no pasa. Entonces hay quienes, yo creo que es que finalmente la iluminación va a mejorar para todos. Y quienes deberían gestionar, yo creo que tiene que ser un trabajo entre junta de vecinos, municipalidad y la empresa privada que... Perfecto. Y ahí lo envío. Excelente, ahí lo envía Paula. Gracias, Paula. Y además, yo estaba viendo los resultados y ya tenemos resultados en La Serena, Valparaíso. Soy como la Teletón. ¡Genial! Señal de que tenemos que ir a un toque. Oye, muchísimas gracias. Nos vamos a dar un aplauso también a ti. Gracias, Paula, por compartir. Todos quienes nos acompañan.
acompañaron esta tarde. Les dejamos muchos cariños, abrazos a todas y nosotros nos vamos a ir a disfrutar del cóctel ahora. Así que nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias, que estén muy bien, cuidarse. Chao, chao. Abrazo. Abrazo, Paula, chao, chao. Perdón. Cerremos. Chao, chao para todas, cuidarse. Chao. Gracias, Paula. Chao, Paula. A ustedes. Gracias. Chao, cariños. Nos vamos. Hasta la próxima.